Hola, hola. Bueno, aquí estamos de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas al canal Guayú y más cositas. Vamos a seguir con el montaje de las piezas del buey. Ya os dije que volveríamos enseguida, pues aquí estamos. Vamos a continuar. Bien, pues una vez hemos ya finalizado la carita, ahora lo que vamos es a componer el cuerpo del buey. Recuerden, las dos patas que tienen relleno irán colocadas a un lado, igual que hicimos con la mula. Hay muchos pasos que son igual porque, bueno, en cierta forma también eso resulta un poquito más fácil para las que estamos comenzando con esta técnica de amigurumi para montar muñequitos y tal. A mí me gusta hacer las cosas de la manera más fácil posible, ¿eh? A pesar de que tenga muchos detallitos y tal, pero que sea fácil. Las dos que no tienen relleno las colocamos al otro lado y recuerdan el porqué. Porque estos animalitos se recuestan con sus patitas debajo. Así que esa patita iría debajo y esta patita también iría debajo. Aquí. Así. Entonces, quedaría más o menos así. Y la cabecita la colocamos aquí. Como la mula miraba hacia aquí, esta la vamos a mirar, la vamos a poner mirando un poquito hacia allá. O se le pone derechita, no pasa nada. Eso es al gusto. Vamos a pillarla aquí para luego tenerlo más fácil a la hora de coser. Bueno, pues esto así quedaría nuestro buey. Que le queremos alzar la cabecita un poquito, pues la colocamos un poquito más arriba. Ustedes van probando, porque esto es un poquito como estar jugando. Jugando con nuestros muñequitos, ¿verdad? Y entonces van probando de qué manera les gusta más, si así, ¿eh? A mí me gusta cuando tienen la cabecita inclinada, me parece muy simpático el gesto. Bien, pues a coser todas estas piecitas. Y ahora nos vemos. Puestas de esta forma, quedan las dos en la misma dirección. Si quieren colocar una a cada lado del pesebre, pues podemos invertir el orden de las patas. Eso es muy fácil. Ahora es muy fácil, porque lo tenemos nomás que cogido con alfiler. Una vez estuviera pegado con silicona, pues ya la cosa sería más complicada. O incluso si los hubiéramos cosido. Ya nos tendríamos que poner a quitar el descosido. Así que con alfiler vamos haciendo pruebas. Esta patita aquí y la otra patita del relleno aquí. Y las dos patitas que no tienen relleno, pues las ponemos al otro lado. Y ya hemos invertido la dirección en que está el buey tumbado. Esta, digamos, es la forma
clásica, pero luego podemos hacer cambios. Siempre la forma clásica es tener la mulita donde están mis alfileres, aquí. Tener la mula a un lado, el buey al otro, pero nosotros podemos hacer cambios. Y entonces el buey quedaría mirando a este lado y la mula quedaría a este y nuestro pesebre quedaría en el medio. Esta es la otra forma que también van jugando un poquito y le van dando la forma que gusten. Ahora a coser. Le vamos cosiendo alrededor. Como es oscuro, pues igual no se aprecia tanto en la pantalla. Ups, aquí. Le vamos cosiendo hacia alrededor. Yo voy a seguir cosiendo la patita delantera. Aquí una puntadita abajo, una puntadita arriba. Como lo tenemos pilladito con los alfileres, pues nos queda un poquito más fácil. Aquí, así. Y le vamos dando un poquito la vuelta aquí a la parte esta gordita. Y las otras dos patitas pues igual. Ahí. Pasamos a la parte de abajo. Y le damos unas puntaditas también aquí abajo. Para que queden bien pegaditas. Ups. Esa es la parte entretenida. Al menos así lo encuentro yo. El coser luego todas las piecitas pues es un poquito más entretenido, pero forma parte del trabajo. Aquí. Y nos pasamos a la otra patita. Y hacemos lo mismo. Le vamos cosiendo alrededor. Una puntadita aquí adentradito, aquí debajo, para que no se nos vean las puntadas. Ups. Aquí. Ya tenemos estas dos patitas colocadas. Vámonos a las otras. Yo, como tengo la hebra larga, me voy a ir directamente. Y de nuevo coseré alrededor y alrededor de esta, y luego le doy una puntadita aquí abajo para que queden las patitas metidas. Ya le cosí las patitas, le cosí la cabeza, le di unas puntaditas alrededor, las otras patitas. Y así es como queda el buey. Vamos a ponerle un mechoncito aquí. Nada, una hebrita. Yo la he puesto de unos aproximadamente 25 centímetros. No importa si es un poquito más larga, porque luego se recorta y se iguala. La doblo a la mitad y otra vez a la mitad. Y ahora la vamos a enganchar aquí en el centro.
aquí centradito entre los dos cuernos. Cogemos o un punto o dos, lo que quede más centrado, ¿eh? Vamos a ver que aquí se me ha salido a mí esto un pelín. Aquí, bien. Voy a coger un puntito, engancho. Voy a intentar sacar todas al tiempo. No sé si lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar. Y si no, pues tocará hacer de una en una. Lo he conseguido. Y ahora por aquí sacamos las hebras. Así. Ya, aquí lo cortamos. Y ¿recuerdan cómo hicimos la cola de la mula? Que le abríamos los hilos. Ya, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Le vamos a abrir los hilos uno a uno. Así. Ups. Para que quede como más despeinadito. Como dirían en Colombia, despelucado. Así. Hebrita a hebrita lo vamos a ir abriendo. Y ese mechoncito pues le quedaría así. Si ven que se le queda como muy levantadito, pues siempre podemos usar un poquito de laca. La laca normal laca normal del pelo, la que podemos usar en alguna ocasión. Esto se lo deja un poquito más pegadito y ya no tan levantado. Uy, que no se ve. Y no tan levantado, Si se lo queremos dejar más tiesito, más levantado, pues se le pone. Listo. Ahora nos queda la cola. Para hacer la cola, vamos a contar 1, 2, 3, 4 vueltas en la que hace 4 y enganchamos un punto que esté centradito. Aquí. Y vamos a hacer unos 9 puntos de cadeneta. Aquí. Listo. Hacemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si ven que es muy corto, pues hace más, Yo creo que con 9 tengo. Y ahora nos regresamos haciendo punto bajo sobre esta cadeneta. En el primer punto no, el siguiente pinchamos, hacemos punto bajo hasta llegar al final, que si hemos hecho 9 cadenetas, pues serán 8 puntos bajos. Si hemos hecho 10, pues 9 puntos bajos. He llegado abajo, corto hebra, aquí sacamos y ahora ya con la aguja lanera ajustamos esto y en la puntita aquí de la colita pues le vamos a poner también unos pelitos, vamos a ver si de la misma forma consigo pasarlos todos
Lo que he hecho es lo mismo, coger una hebra, la he doblado por la mitad, luego otra vez la mitad. Y aquí, en el extremo, a ver que yo lo coja bien, que no lo estoy viendo, aquí. Pues engancho estos hilitos por el centro. Y voy a intentar también pasarlos así. Y aquí los paso aquí. Y de nuevo recortamos, abrimos los hilos. A ver, este que se me ha quedado aquí un poquito rezagado. Así. Listo. Y ahora de nuevo esto, pues lo abrimos y también lo desmelenamos para que quede todo así. Esto es como jugar. Yo me siento cuando me pongo a hacer amigurumis, para mí es como cuando de niña le hacía ropita a mis muñecas o los recortables, no sé si conocen los recortables, muñecas de papel y traían sus vestiditos y sus sombreritos y entonces uno ya los iba ataviando hasta que le dabas la forma a tu muñeca. Y yo cuando me pongo a hacer amigurumis, pues me pasa casi lo mismo porque empiezo a ponerle que un detallito, que otro. Ay, a este le puedo hacer esto, ay, al otro le hago lo otro. Y no sé, me parece muy divertido. Listo, ahora estas hebritas ya las voy a perder por aquí. Porque esto ya no queda bonito. Esto es el remate final. Pasamos esta por aquí. Ups, se ha quedado la colita levantada. Uy, un perrito. Le han hecho daño al perrito, pobrecito. Y la otra hebrita la vamos a sacar por el mismo hueco, a ser posible, para luego anudarlo. Listo. A estas dos le hacemos un nudito para el remate final. Cortamos, escondemos el nudo así, así. Ya, listo. Pues yo creo que nuestro buey está acabadito. Uy, el flequillito se ha vuelto a levantar un poco con tanto movimiento. De esta manera ya tenemos el buey, tenemos la mula. Aquí. Y acompañando al bebé Jesús. ¿Qué les parece? Me parece tan simpático, tanto la mula como el buey. Me encantan. ¡Ah!
como me gustan, estoy muy contenta con el resultado. Espero que también vosotros os guste, que la puedan hacer. Contamos con tiempo, podemos hacerlo y repetirlo y hacer varios para regalar, para obsequiar, incluso para vender, quién sabe. Me encanta el resultado, me gusta mucho, mucho, mucho. Pues hasta aquí nuestra mula y buey. El siguiente tutorial en unos días, porque tengo que hacerlo. Primero tengo que crear el patrón y demás. En unos días vamos a hacer los camellos. Eso va a ser un reto. Vamos a hacer 3 camellos. Bueno, pues así que no se pierdan mucho, porque en poquitos días estamos de vuelta con más animales para nuestro portal de Belén. Un abrazo, cuídense mucho y disfruten. Hasta luego.